Hacer el amor con su ego. Siggy absorbió su mente, como un leproso Mesías cuando los niños habían matado al hombre. Tuvimos que disolver la banda. Siggy tocó la guitarra. Así termina la canción Ziggy Stardust del disco Ziggy, el ascenso y la caída de Ziggy Stardust y sus arañas de Marte, del disco de David Bowie de 1972. Esta, pero ¿cómo nació Ziggy? Nos preguntamos. ¿De dónde viene Ziggy? ¿Quién es Ziggy? Para entender un poco más eso, nos abocaremos a un texto esencial para la creación del personaje, de esta primera máscara de David Bowie. Nos, esencialmente trabajaremos con el texto La naranja mecánica de Anthony Burgess de 1962. Hola, soy Jerko y esto es las 100 lecturas que marcaron a David Bowie. La naranja mecánica eh, fue escrito y publicado en 1962. Dicen que el autor se demoró 3 semanas o muy pocos meses en concretar este texto, pero toda la odisea empezó algunos años antes. En 1959, Anthony Burgess fue diagnosticado erróneamente con un cáncer cerebral, con un tumor cerebral, mejor dicho. Y se propuso escribir y dejarle un legado a su mujer tanto en sus derechos de autor como en las ganancias que hubiese tenido de esos libros a futuro o en el mismo tiempo. Entonces se propuso escribir todo lo que viniera, todo lo que podría haber alcanzado y llegó a crear en muy poco tiempo esta obra magna que se ha convertido en un clásico popular, un clásico de culto que es La Naranja Mecánica. Pero la fama de La Naranja Mecánica se la debemos a Stanley Kubrick con su película La Naranja Mecánica, valga la redundancia, de 1971. Que si bien para Anthony Burgess reniega un poco de esta película, gracias a ella, La Naranja Mecánica alcanzó el éxito y el culto que se ha convertido hoy en día. Pero ¿de qué nos trata La Naranja Mecánica? La Naranja Mecánica nos cuenta la vida de Alex y sus drugos, en el lenguaje Nadsat, que son sus amigos, Alex, Georgie y Fred, que cometen crímenes juntándose en un bar en la noche, planifican ataques, planifican ir a casa, tocar timbre, atacar a la gente que vivía adentro para robarle o simplemente por diversión. Pero estos crímenes, si bien se cometen a libre albedrío, sin ningún pormenor, nada que lo impidiera, porque en bien ellos ¿cómo decirlo? Se aliaban con viejas, con ancianas, como cuenta el texto, para que ellas descubrieran y dijeran, no, ellos estuvieron acá toda la noche, no podrían haber cometido ningún crimen. Entonces ellos compraban sus cafés, sus cositas, sus tragos, todo. Y ellas decían, no, si estuvieron toda la noche acá, entonces salían y eso de cualquier crimen que se le podría haber imputado. Entonces ellos toda la noche iban así tranquilamente, pero lo que pasó en el texto cambia cuando Alex empieza a tomar como una suerte de liderazgo más dentro de la banda, porque en sí la banda no tenía un líder como tal. Todos ellos se sentían como parte de que tomaban la decisión en conjunto, que decidían en conjunto, pero cuando empezó esta suerte de ego o de ver quién era el jefe, ahí Alex se descontroló y en cierta medida sus amigos los traicionaron, como piensa el propio Alex. Y ahí fue que cayó en la cárcel. Y en la cárcel cometió otro crimen más despiadado que ustedes pueden observar en la propia novela. Y llegó a un punto en que tenía que decidir entre seguir en la propia cárcel y terminar todos sus años de vida ahí o tomar el método Ludovico, un nuevo método que en un muy poco tiempo lo convertiría en un tipo ejemplar, en un tipo ideal en sociedad. Si bien aprobado por todas las autoridades y todo el haber cotidiano, más que todo. Entonces, Alex optó por ese nuevo método, pero no se esperaba lo que le podía hacer este método.
en qué lo podía convertir, qué tendría que pasar y sufrir y todo eso. En sí, ahí caemos al término de que Alex se convirtió en una naranja mecánica. ¿Qué es una naranja mecánica? El propio Anthony Burgess, en esta introducción de 1986, nos especifica que la naranja mecánica, para él, la usa para referirse a la aplicación de una moralidad mecánica a un organismo vivo que rebosa de jugo y dulzura. Para Anthony Burgess, todos somos como esa naranja normal, jugosa, llena de vida y todo, pero la sociedad misma, o impulso, o métodos, nos convierten en esta naranja mecánica que tomamos decisiones morales al haber de la sociedad o solamente porque la sociedad no lo mandata. Entonces, esa concepción de la naranja mecánica, esto en sí es la naranja mecánica, pero ahí tenemos que hacer la concreción con su obra, la posterior eh, película de Stanley Kubrick de 1971. Para ser claro en este caso, hay que plantear las similitudes y diferencias. En sí los dos trabajan igual un poco en este juego del lenguaje, que la novela se nota más, que es más rico en sí. Este lenguaje NatSat, que igual pues, dificulta un poco la lectura del texto, en donde se habla un anglo ruso, que son palabras nuevas, como estas mismas drugos que mencioné anteriormente, o brabushka, que quiere decir vieja, o militso, que es la policía. Entonces está tomando toda esta suerte de riqueza lingüística que bien lo tenemos que tener considerado para el posterior análisis que vamos a hacer de cómo influyó en David Bowie. También decir que para Anthony Burgess la película resultaba un poco más dantesca o más cruda en mostrar los actos de la novela. En sí, si nosotros nos ponemos a hacer una comparativa, la novela no guarda distancia o se queda con mostrar algo suave. Si de hecho la novela muestra actos muy dantescos que no podría mencionar quizás porque aquí me podrían un poco censurar en cierta medida. Entonces, contarles que tiene actos muy desagradables, dantescos de leer también y de imaginar más que todo. Entonces, esas son como la cierta medida las diferencias, porque Kubrick también, recalcar esto, que se basó en la edición norteamericana de La Naranja Mecánica. ¿Y cuál es la diferencia entre la versión británica y la versión estadounidense? Esa radica en la inclusión de un capítulo. Para la versión británica se incluye un capítulo final, son 21 en total. Y para la edición estadounidense son solamente 20. En ese capítulo 21, Burgess lo trata de dar para comprender que también el mismo Alec está volviendo a transformarse en este hombre que es bueno para la sociedad, o esta naranja, como decirlo, mecánica. Es como una diferencia en el propósito que entrega, como su diferencia entre la construcción de la propia misma obra. Si bien Kubrick se queda con la edición estadounidense, que es un poco más corta y que nos deja con un final abierto a interpretaciones, Burgess trata de cerrar estéticamente y de una forma completa lo que es la naranja mecánica. Ya entendiendo esas concepciones, entendiendo el principio en qué trata la naranja mecánica, pasemos a la importancia de la naranja mecánica en la vida de David Bowie. Para entender bien, volvamos a lo que estábamos hablando o con lo que iniciamos este video. De Ziggy Stardust. Ziggy es la primera máscara o la primera construcción de David Bowie como un personaje. Ziggy es un personaje, un extraterrestre, bisexual y andrógino, que viene a la Tierra con un mensaje en cierta medida como creyéndose el Mesías, diciendo que la Tierra se va a destruir, que la Tierra va a acabar y que él puede solucionar todo, y que él va a entregar las palabras para solucionarlo. Entonces, en ese disco que le mencionaba al principio, el quinto disco de estudio de David Bowie, la caída y el ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, se puede entender en cierta medida el personaje Ziggy Stardust, lo que pasa, lo que vive, lo que cuenta y todo eso.
Sin embargo, para entenderlo un poquito más concretamente, tendremos que recurrir a la naranja mecánica y en cierta medida también a los elementos clave de la naranja mecánica. Alex, en su, en su cabeza, el personaje, tenía un afán melódico y musical totalmente claro. Y escuchaba siempre canciones clásicas. Y una que es bien notoria, que lo hace bien notoria la película de Stanley Kubrick de 1971, es la novena sinfonía de Beethoven. Ahí, esa pieza musical, David Bowie la ponía para empezar los conciertos de Ziggy Stardust o cuando tenía que aparecer Ziggy. Entonces ahí podemos ver una similitud que se da tanto en la obra como en la personalidad o la importancia de David Bowie en la construcción de un personaje. También podemos recaer también un poco en esto de la vestimenta de la banda. Que la vestimenta de la banda en sí se trata de parodiar un poco la vestimenta que se muestra en la naranja mecánica, especialmente en el film, que uno puede ver el traje blanco con el sombrero negro. Entonces la banda, las arañas del espacio, en cierta medida trata de mostrar esta faceta de la obra de Burgess en el escenario, en la obra, en la performance más que todo de David Bowie. Pero rescatemos un poco más así Stardust. Siggy también nace desde una concepción del teatro kabashi, el teatro más japonés, y trata un poco de esto de la performance o de la época misma en que estaba viviendo David Bowie. Recordemos que esto es fines de los 60 y principios de los 70. Ziggy Stardust nace en 1971. El concepto de Ziggy en el escenario, los medios, en el público. Recordar que Ziggy también es un personaje muy mediático y muy popular y muy económico, muy vendible, muy masivo en ese sentido. Pero Ziggy nace también de la concepción de principios y de artista. Nace de Vincent Taylor y esa concepción igual un poco más de extraterrestre nace también un poco del Convoy, de un artista Convoy que es legendario Stardust Convoy, que es estadounidense, que si bien no fue tan conocido y tan popular, también trata de pasar Bowie esa esencia de lo contrario a su época, esa esencia de romper el paradigma o de romper el estándar de su época a el mismo personaje de Ziggy Stardust. Por eso repite el mismo apellido. Pero este personaje Cowboy, que si bien establece Psychobilly en su época, rompe el paradigma y también pasa esto también a Ziggy Stardust. Pero Ziggy también se construye un poco desde el paradigma de la generación de pop art, que está un poco de Andy Warhol. De hecho, la estética de Ziggy no era con el pelo teñido de colores ni nada de eso. Pero Bowie, que en bien conoció a Lou Reed, y Lou Reed le mostró o le unió la obra de Andy Warhol, que también después tuvo la posterioridad de conocerlo Bowie, trabajando en ese cambio de imagen, en ese cambio bien mediático, hacer su obra popular, hacer su obra masiva más que todo en los shows. De hecho, lo que pasa con Ziggy Stardust, que Ziggy también a veces dejaban los shows o cancelaban los shows los mismos días y les salía un evento televisivo, decíamos, ya, cancelemos este show y vamos a la televisión y nos mostramos ahí. Porque para Bowie era esencialmente hacer del personaje algo más masivo. De hecho, en una entrevista, el propio Bowie dice que soy gay, pero no sabemos si está hablando Bowie como David Bowie o David John o está hablando Ziggy Stardust. Entonces, ¿dónde está el límite entre el personaje y el artista? ¿Dónde queda esa línea que separa a uno del otro? Pero esta misma línea que está bien, que no se nota tanto, es lo mismo que llevó a David Bowie a terminar con el personaje en 1973. Que si bien el personaje terminó, David Bowie pasó a otra faceta, a mostrar a otras caras. Entonces ahí está
el carácter multifacético de David Bowie. Ahí empezó a constituirse la leyenda de David Bowie. Pero también para entender esta influencia de la naranja mecánica en David Bowie, debemos pasar al Nadsat. Que el Nadsat, como explicaba anteriormente, es el lenguaje anglo-ruso que se ocupa en la novela La naranja mecánica de Anthony Burgess. Este Nadsat también se puede notar en canciones de David Bowie en el mismo disco de Ascenso y la Caída de Ziggy Stardust y la Banda de las Arañas. También las arañas de Marte, se puede entender un poco esta concepción del uso de ese lenguaje. Hay varias canciones que ocupan Nadsat y lo juegan de diferentes maneras, pero en sí, donde cae más notorio y donde se nota esta riqueza del lenguaje es en su último disco y en una canción en específico que es Here Love Me. Loves Me. Que ahí combina David Bowie el Polari más el Nadsat. Entonces mezcla esos lenguajes, lo ocupa. Si bien no me entendieron bien el nombre de la canción, igual voy a dejar los links de las canciones acá para que pasen a verlos. Se trabaja con este juego del lenguaje, mostrando también otra teoría que se barajaba en torno a la naranja mecánica, que esta trataba de retratar o mostrar en cierta medida la decadencia de la concepción del hombre. Entonces, cómo el hombre se está disolviendo también en el propio lenguaje y en la propia condición, tanto como en Alex, de la novela, como el propio David Bowie, o como los propios paradigmas que se están rompiendo en los años 60 o los años 70. Si bien está todas las perspectivas que nos puede dar desde un principio bien conciso el libro Las lecturas de David Bowie, o el club de lecturas de David Bowie, de John Connelly, que está acá, se abre también a muchas otras perspectivas que yo invito a reflexionar, a buscar similitudes, a buscar cuestionamientos desde la propia obra con la vida de David Bowie, que la vida de David Bowie es un complejo que todavía estaremos investigando en otras lecturas, en otros videos, y espero también verlos en la próxima lectura, que si no se olviden es El extranjero de Albert Camus. Nos vemos en otro video de David Bowie. Adiós. Chao.